Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco. Bienvenido, Jorge. Gracias. Como siempre, y su servidor Manuel Somoza. Como siempre vamos a platicar de los mercados. Fue una semana realmente buena, ligeramente buena. Subieron los mercados en Japón, en Europa, en Estados Unidos. Pero lo que más subió fue la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo un alza del 2.77% y después el Dow Jones con el 2%. O sea que fue una semana, diríamos, en términos generales, buena, pero con mucha volatilidad. Hubo muchas noticias que comentar que estuvieron afectando a los mercados de distinta manera. Y a mí me gustaría primero empezar con lo que fue más relevante en la semana y que fue la confirmación de que las estimaciones previas que tenemos sobre el crecimiento de las economías avanzadas, pues se está confirmando con los datos que estamos viendo, ya ni siquiera de marzo, ya son datos de abril. Jorge, ¿por qué no nos platicas cómo ves el crecimiento de Estados Unidos, de Europa, de China, etcétera? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, conforme vayamos avanzando el año, estaremos confirmando cómo va la recuperación, el proceso de normalidad en esta era que se viene post-pandemia. Y bueno, los datos de abril son muy relevantes porque, primera, el año pasado, estos son los meses que más complicados tuvimos en el mundo encerrados, ¿no? En abril y mayo. Y bueno, lo que está sucediendo son cosas muy interesantes porque los datos del sector manufacturero, del sector servicios en Estados Unidos, en Europa, en Asia, están saliendo mucho mejores a lo esperado por el mercado. Están confirmando que se está reactivando fuertemente la demanda y están reactivando todos los procesos. Lo que ponía un poco la preocupación, otra vez el tema sobre la mesa, de qué tan rápido se puede llegar esto a la normalidad después de tantos estímulos que ha dado el gobierno norteamericano, tanto fiscales como monetarios, y esto qué percusiones puede tener en el exceso de liquidez o en los estímulos monetarios que ha dado la Reserva Federal, que en otros casos han sustentado alzas en las bolsas de valores o en monedas de mercados emergentes. Entonces, todo este escrutinio está muy intenso cada vez que sale un dato, y estos datos nos asustaban por ser datos del mes de abril. Ahora, lo interesante aquí es que sí, efectivamente, la industria está creciendo mucho, pero luego salió el dato de empleo, que es el que confirma si la economía en verdad va directísimo a una normalidad, a una recuperación. Y aquí el empleo trae un cierto rezago o mostró que no está creciendo tan fuerte como lo está haciendo la industria, de manera muy interesante. O sea, quiere decir que la gente en Estados Unidos todavía tiene cierto miedo sobre el COVID o está aprovechando estos estímulos fiscales para tomar pausa, para regresar a los puestos de trabajo o siguen cuidando a sus niños. O sea, todavía estamos viendo cierto rezago que nos hace pensar que todavía este proceso no se va a descarrilar en Estados Unidos, pero es un poco menos preocupante como lo trata de anticipar el mercado. Y bueno, lo vimos reflejado en los mercados, como lo acabas de decir hace rato, que en los últimos días, después del dato de empleo, se corrigieron gran parte de los en resumen, financieros. Lo que yo concluyo de lo que tú dices, primero, las economías desarrolladas están creciendo. Estados Unidos tuvo un primer trimestre con un PIB de más 6.4 y creemos que va a terminar con más 7.5. Gran Bretaña, el Banco Central, acaba de incrementar la expectativa de crecimiento de esa economía del 5 al 7,5%. China tuvo un PIB de más 18%. Ahí claro que la comparación es engañosa porque el primer trimestre para China fue el peor, para el resto del mundo el segundo trimestre fue el peor, pero bueno, 18% nos dice no que va a terminar con más 18%, pero China puede terminar con un crecimiento del 8,5%. Si la India mejora sus temas de contagios, pues es un país que puede crecer arriba del 10%. Europa, como bloque, pues también estamos esperando incrementos del 8% y ya nos los empiezan a confirmar en el mes de abril, ¿no? El Producto Interno Bruto Europeo salió negativo al primer trimestre comparado contra el último. Sin embargo, el PIB de abril ya fue positivo en todos los sectores, en el sector manufacturero
y en el sector servicios. Sobre lo que dices tú del empleo en Estados Unidos, coincido. Y yo creo que fíjate cómo de repente buenas acciones se distorsionan. Yo estoy prácticamente seguro, porque he hablado con mucha gente allá, muchos amigos, muchos conocidos. La gente no quiere trabajar durante un rato porque están felices con el dinero que les regaló el gobierno. O sea que algo que se hace para ayudar, de repente se toma para holgazanear, ¿no? Entonces, es una distorsión importante. Según los expertos, yo no soy experto en ello, dicen que la principal razón es esa. En fin, eso es lo que tuvimos. Pero yo creo que también es interesante ver qué están haciendo los bancos centrales. Ya no espero más incentivos de carácter fiscal, pero bueno, la Reserva Federal está inyectando 120 mil millones de dólares mensuales a la economía a través de la recompra de bonos, de todo este mecanismo que inventó desde el año 2007, 2008, 2009, perdón. El Banco Central Europeo también está haciendo lo mismo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. ¿Tú crees que vayan a seguir haciéndolo? Porque yo creo que cuando ellos empiecen, estos bancos centrales, a disminuir las compras de bonos, si no me equivoco, creo que Canadá la disminuyó, ahí es cuando empiezan a prenderse los focos de que el paso siguiente pueden ser incrementos en la tasa de interés. Yo no veo que eso suceda en el 2021, pero sí me gustaría mucho oír tu opinión. Sí, efectivamente, ahí está el verdadero problema y cómo tratamos de interpretarlo y decirlo a nuestros clientes y al público en general, porque la percepción del mercado va y viene. O sea, estamos viviendo historia. Esta es una crisis completamente nueva a todas y estamos camino a la normalidad, pero con todavía mucha incertidumbre. Este tema del empleo es algo muy curioso, no lo esperábamos. Entonces, estos vaivenes provocan que el inversionista a veces esté muy cauto o a veces esté muy optimista y produce volatilidad. Hoy los bancos centrales tratan de darle la confianza al inversionista de que no va a hacer movimientos, de que todavía es muy temprana el proceso de recuperación, que quiere esperar varios meses, pero el inversionista a veces le cree y a veces toma un poco de precauciones porque no quiere que lo agarren desprevenido. Y bueno, este tipo de noticias del empleo le dan aire al mercado. Vamos a ver buenas evolución de las bolsas por unas semanas, pero por ejemplo la semana que entra sale el dato de inflación de Estados Unidos que va a ser muy alto por los temas de gasolina y a lo mejor vuelve a poner en el foco rojo esta preocupación inflacionaria. Yo coincido contigo, yo creo que esto todavía falta mucho por escribir, todavía no hay que tomar decisiones abruptas, pero hay que estar muy cuidadosos y entender qué está haciendo el mercado en la semana con semana. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y todo esto me lleva a la conclusión de que el común denominador hacia adelante pues va a ser una enorme volatilidad en los mercados, porque hay noticias buenas, noticias malas, noticias mejores y noticias peores, y realmente casi todas son sorpresivas. Entonces, bueno, pues debemos estar preparados para esta alta volatilidad. Por ejemplo, lo que se dio con el tema de las vacunas, no quieren liberar las patentes. Bueno, pues es un arma de dos filos, porque por un lado, pues sí, desde un punto de vista humanitario dice, oye, pues sí, ojalá y hagamos esto, ¿no? Ojalá y se hagan más baratas las vacunas para todo el mundo, pero por el otro lado, si le quitamos el incentivo de los ingresos que le da la patente a las farmacéuticas, bueno, pues ¿quién va a hacer la investigación? Yo me pongo a pensar, oye, está bien, ya tenemos N número de vacunas, pero la solución final del COVID-19 no son las vacunas, es un medicamento que cure la enfermedad y ese no existe. Ya están metidos todos, metiéndole un dineral en investigación. Bueno, pues alguien les tiene que pagar eso, ¿no? Entonces, por eso te digo, son decisiones donde la gente le encanta irse de boca y decir, claro, son los rateros, nada más les gusta hacer dinero a las farmacéuticas. Oye, pues les guste o no, son los que tuvieron la solución de una pandemia terrible en menos de un año, ¿no? Y eso cuesta una fortuna. Entonces alguien lo tiene que pagar. Por eso ese tipo de decisiones pues están afectando a los mercados de una manera o de otra. Pero se nos está acabando el tiempo.
porque nos quedan 2 minutos. Salió el dato de la inflación en México del mes de abril. Y lo único que hizo fue confirmar que está muy por encima del objetivo del Banco Central. Salió en 6.06, si no mal recuerdo, últimos 12 meses. Las expectativas que estoy viendo en la encuesta de distintos organismos me dice que ya se subieron las expectativas para todo el año al 4,5%. Bueno, pues esto tiene consecuencias. La tasa de interés de referencia es del 4, la inflación esperada hacia adelante es 4,5, pues el rendimiento de los bonos soberanos en México ya en tasas reales es 0, ¿no? O negativa. Pero en fin, además de esto, ¿tú cómo la ves? ¿Te preocupa mucho la inflación o crees que es un tema coyuntural que debe de corregirse en el mediano plazo? Comentábamos en semanas pasadas que es un tema, principalmente es un tema de base. Como estamos comparando con un año muy irregular, donde no había demanda, hoy vamos viendo muchas disrupciones. A lo mejor son peores de lo que esperábamos, pero yo todavía pienso que este es un tema temporal. O sea, la preocupación primera, la pregunta que me dices es, oye, ¿la inflación se va a seguir hacia las nubes? No, yo creo que este va a ser el punto más alto de inflación. De aquí en adelante se va a ir bajando un poco. Pero la mala noticia es que no se va a bajar del 4%, como dices, va a mantenerse casi todo el año por arriba del 4,5%, y esto prácticamente le cierra la oportunidad a Banxico de seguir bajando tasas de interés, e incluso empieza a aumentar la especulación de que ya terminó el ciclo de tasas bajas para México y que ya empezará a pensar o a presionar el mercado la posibilidad de que tenga que aumentar tasas de interés. No sé si a finales de este año, pero el próximo año seguramente. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, y quiero agradecerte tu participación, como siempre, pero sobre todo agradecerles a todos ustedes que estén con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien.